Nu motem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, Doamne. Fericirea și îndurarea mă vor însoți mereu, mereu. Și voi locui în casa Ta toate zilele vieții mele, Doamne. Amin. Amin. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de algo práctico y funcional. Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Vamos a hablar de la vida. Si tú tuvieses que definir qué es la vida con una sola palabra, ¿qué palabra elegirías? ¿Qué palabra escogerías? No tienes que responder, solamente tienes que pensar. Yo repito la pregunta. Si tú tuvieses que definir qué es la vida con una sola palabra, ¿qué palabra escogerías? Fijaos la palabra que he escogido yo. Lucha. ¿Y por qué he escogido esta palabra? Porque cuando voy a las Sagradas Escrituras me dicen que la vida es una lucha. Cuando voy al Antiguo Testamento, al principio del principio del principio, antes del pecado, la vida era goce, disfrute, felicidad. La vida se componía de experiencias maravillosas. Pero cuando entró el pecado la cosa cambió drásticamente. Y el Señor se lo dijo clarito a Adán. El Señor le dijo, uy Adán, a partir de ahora no tendrás más remedio que luchar, luchar y luchar. Cuando Moisés recogió esta conversación muchos siglos después, la recogió de una forma poética. Y él dijo, comerás el pan, así lo registró Moisés, comerás el pan con el sudor de tu rostro. Yo pregunto, ¿Dios se equivocó cuando le dijo a Adán, a partir de ahora, por haber hecho lo que has hecho, lucharás, lucharás y lucharás? ¿Dios se equivocó? Y tenemos que decir nosotros, no. Y la evidencia de que no se equivocó es que después de casi 6.000 años, aquí estamos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos en la vida? Luchar, luchar y luchar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿con qué nos encontramos? ¿Recordáis las palabras que Jesús les dirigió a sus discípulos? Se las dijo poco antes de morir, cuando aún estaban en el Getsemaní. Y Jesús les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, está listo, está presto. Pero la carne es débil. Qué bonita manera de decir que la vida es una lucha.
Y ahora piensa en ti, mírate a ti. ¿Qué ocurre cuando alguien se te acerca y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es que tú nunca le has dicho, pues luchando como todo el mundo. Tú nunca has respondido de esta manera. Porque si no has respondido de esta manera, deberías hacerlo. Porque recuerda que la vida es una lucha constante que comienza con tu nacimiento y termina con tu sepultura. Y yo ahora me hago una pregunta. ¿Todas las batallas que nos presenta la vida son para lucharlas? Yo repito la pregunta. ¿Todas las batallas que nos presenta la vida son para lucharlas? Qué buena pregunta. Es una pregunta para la reflexión. Porque cuando tú te acercas a la palabra de Dios, ¿sabes con lo que te vas a encontrar? Que la mayoría de las batallas que no tendríamos que pelear, las peleamos. Y las otras batallas que deberíamos pelearlas, no las peleamos. ¿Y cuál es el resultado? La insatisfacción. La insatisfacción. Y aquí nadie puede tirar la piedra, porque todos en mayor o menor medida cometemos el mismo error. Luchamos cuando no tendríamos que luchar. Y no luchamos cuando deberíamos luchar. Y finalmente todo esto ¿a dónde nos lleva? A darnos cuenta de la importancia que tiene el tema que vamos a tratar en esta mañana. Porque en esta mañana vamos a hablar de qué peleas sí debemos luchar y de qué peleas no deberíamos luchar. Y para adentrarnos en este tema tan interesante, a mí me gustaría hacerlo hablando de la numerología bíblica. ¡Wow! ¿Y qué es eso? Permitidme que lo diga de esta manera. La numerología bíblica es la forma que Dios tiene de hablarnos a través de los números. Lo repito otra vez. La numerología bíblica es la forma que Dios tiene de hablarnos a través de los números. Por ejemplo, hay un número muy importante lleno de significado que encontramos en la Escritura, es el número 1. ¿Y el número 1 a quién representa? Por si acaso no contesto, no sea que me equivoque. A la divinidad, yo sé que lo sabíais todos. ¿Y por qué el número 1 representa a la divinidad? ¿Tú recuerdas lo que hacía un judío cuando comenzaba el día, cuando era todavía aún de noche? Orar. Orar. ¿Y qué oración hacía? La oración más sagrada para un judío. ¿Y cómo terminaba el día? De la misma manera, haciendo la oración más sagrada para un judío. Así que el judío repetía 2 veces la misma oración, que era la oración por excelencia. ¿Y qué oración era esa? Se la conoce como el Shema judío. Y el Shema judío es una oración que la encontramos en la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Y dice así: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Así que por este motivo, el número 1 representa la divinidad. Pero hay otro número muy importante que encontramos en la Escritura, que es el número 3. ¿Alguien me puede decir a quién representa el número 3? A la divinidad.
Y yo ahora te pregunto, ¿por qué Dios utiliza dos números diferentes para identificarse con Él? Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú miras a Dios desde la lejanía, ¿qué es lo que vas a ver? Que Dios es uno. Pero cuando tú te acercas a la divinidad para estudiarla, para comprenderla, para conocerla, ¿qué es lo que vas a ver? Que Dios no es uno, que son tres. Y ahora vamos a hablar de las otras religiones. ¿Qué piensan las otras religiones cuando nos evalúan a nosotros los cristianos? Los volvemos locos. ¿Sabes por qué? Ellos no nos entienden. Es que los cristianos son contradictorios. Afirman ser monoteístas, pero dicen creer en tres dioses diferentes. Y ellos dicen, ¿se podrían poner un poquito en su sitio? Si Dios es uno, y si son tres, son tres. Lo curioso es que dicen, creemos en un Dios, pero creemos en tres dioses diferentes. Y eso les cuesta entender. Efectivamente, nosotros creemos en tres dioses diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué la divinidad dice, somos uno? Porque Dios intenta mostrar la importancia que tiene la unidad dentro de la pluralidad. Este es el mensaje que Dios nos da a través del matrimonio. Cuando vamos a Génesis 2:29, ¿qué es lo que leemos? Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo pregunto, ¿el matrimonio está formado por uno o por dos? Y tenemos que decir, ¿por dos? Y entonces, ¿por qué Dios dice que cuando dos personas, un hombre y una mujer, se casan, ya no son dos, son uno? Porque Dios intenta mostrar la importancia que tiene la unidad dentro de la pluralidad. Este es el mensaje que Dios nos da a través de la Iglesia. Cuando vamos a esa última oración que Jesús le pidió a su Padre antes de partir, fíjate lo que le dijo, que todos sean uno. Está hablando de la Iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Yo pregunto, ¿la Iglesia está formada por una persona o por muchas? Y tenemos que decir, por muchas. Pero si esto es así, ¿por qué Jesús le pide a su Padre que sean uno? Porque Dios intentaba mostrar la importancia que tiene la unidad dentro de la pluralidad. Es decir, que si alguien mira la Iglesia de lejos, ¿sabes lo que tiene que ver? Que todos somos iguales. Pero si ese alguien viene a la Iglesia y te mira a ti, te mira a ti, te mira a ti, te mira a ti, y me mira a mí, empieza a ver que todos somos diferentes. Interesante. Volvemos de nuevo al Semá judío. Si tú lees este texto, esta oración sublime, de forma rápida y superficial, tú vas a ver que Dios es uno, porque el texto claramente lo dice, uno es. Pero si tú lees este texto despacito y con reflexión, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que Dios no es uno, que son tres, porque tres son las veces que se menciona el nombre de Dios. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Interesante. Otro número muy importante dentro de la Escritura es el número 12. ¿Y qué representa el número 12? La unión del hombre con la divinidad. El 12 es el resultado de 4 por 3. 3 representa la divinidad, ya lo hemos visto, y 4 representa la humanidad. Ahora, si queremos ir un poquito más allá, para ver qué significa, qué representa el 12, fíjate bien, el 12 representa lo que Dios hace cuando el hombre hace. Por eso, 12 es 4 por 3, pero no 3 por 4.
Primero el hombre tiene que hacer para que Dios haga. Y ahora vamos un poquito a unir todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del 1, hemos hablado del 3, hemos hablado del 12. Por hacerlo más funcional, vamos a quitar la coma entre el 1 y el 3, y entonces, ¿qué nos queda? El 13. Porque el 13 está formado por dos números que representan la divinidad. Dios es 1 y Dios son 3. Y hemos dicho, Dios quiere mostrar la importancia que tiene la unidad dentro de la pluralidad. Y el 12, como no tiene coma, lo ponemos así. Y ahora, ¿cuál es el mensaje? Porque lo que hemos dicho es que íbamos a hablar de la numerología bíblica. Y la numerología bíblica es la forma que Dios tiene de hablarnos a través de los números. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Queridos amigos, el 13 y el 12 representan cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. El 13 representa cuando Dios lo hace todo. Tú no tienes que hacer nada. Pero el 12 representa que Dios hará cuando tú hagas. Es decir, que si tú no haces, Dios no hace. Yo no sé si tú te das cuenta de la trascendencia de lo que abarca esto que estamos mencionando. Vamos a poner un ejemplo que nos permita entenderlo bien. Imagínate que tú es por la mañana y te pones a orar. Y no sé, lo que tú le dices al Señor, yo ahora tengo que imaginarlo, son oraciones genéricas, pero imagínate que le dices, Señor, quiero que me hagas mejor persona. Quiero ser bueno. O imagínate que te levantas por la mañana y le dices, Señor, quiero que me saques de este vicio. O te levantas por la mañana y dices, Señor, quiero que me des un trabajo. Y tú ahora puedes añadir, oye, pues todas las cosas que quieras, las oraciones que tú haces. La pregunta es, ¿cómo Dios responde tu oración? ¿Cómo funciona Dios? Porque si tú le dices, Señor, dame, quítame, ponme, ¿cómo funciona Dios? Para que haya una sintonía de forma que tú puedas entender. Lo que nos tenemos que preguntar es, cuando tú pides algo, ¿tú estás delante de un 13 o de un 12? Porque recuerda, el 13 es cuando tú le pides algo a Dios y Dios se encarga de hacerlo todo. Pero el 12 es cuando tú le pides a Dios algo y Dios espera que tú hagas algo para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Si nosotros no entendemos esto, nada va a funcionar. Porque ahora imagínate, tú le pides algo que es un 13 y tú te pones a ayudar a Dios, lo estropeas, ¿te saldrá mal? O imagínate que tú le pides algo que es un 12 y esperas que Dios lo haga todo. El problema es que Dios no te responderá y tú no entenderás por qué, si se lo has pedido con tanto candor, con tanto amor que te ha salido del corazón, ¿por qué Dios no te responde? Y como Dios no te responde, pensarás que la oración no funciona y dejarás de orar. Y el problema no es que la oración no funcione, el problema es que tú tienes que saber si lo que le pides es un 13 o es un 12. Si es un 13, déjale que lo haga Él. Pero si es un 12, primero tendrás que hacer tú para que Él pueda hacer. ¿Tú te das cuenta la envergadura que tiene esto? Cuando vamos a la Escritura, ¿con qué nos encontramos? Que en la Escritura hay 13 y hay 12. Y lo que vamos a ver primero es cómo funciona el 13. Y yo he escogido un texto de la Escritura, y el texto es este. No temáis, es Dios quien habla. Estad firmes y ved la salvación de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo funciona el 13? Una de las cosas que debes tener en cuenta, porque es importantísima, es que cuando se trata de un 13,
Dios lo deja claro. Yo lo hago. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Yo peleo y vosotros estáis tranquilos. Yo lo hago. Dejadme. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el contexto, porque lo que tenemos que saber es, en realidad, de qué nos está hablando Dios. Este es un texto, pero tiene un contexto y tenemos que ver cuál es el mensaje. ¿Alguno sabe, recuerda, en qué libro de la Escritura se encuentra este texto? Vale equivocarse, ¿eh? Aquí no, nadie hace... Yo lo sé porque ya lo he mirado. ¿En qué texto está en qué libro de la Biblia está este texto? En Éxodo. En Salmos también hay. O sea, hay un salmo que también va un poquito, pero este justamente es el libro de Éxodo. Cuando le ubicamos en el libro, cuando tenemos el contexto, entonces sabemos de qué está hablando Dios. Dios está hablando del plan que Él tenía para su pueblo Israel. Y sabéis que el plan de Dios que tenía para Israel, para su pueblo, era un plan hermoso. Fijaos, el plan de Dios se apoyaba en dos pilares. Primero, tenía que sacar a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había esclavitud y Dios quería que su pueblo fuese libre. Así que, primer ajuste de su plan, Dios tiene que sacar a su pueblo de Egipto. Segundo, Dios quiere darle a su pueblo una tierra nueva que fluye leche y miel. Es decir, una tierra diferente, distinta y mejor. Si tú ahora te fijas en estos dos puntales del plan de Dios, en estos dos elementos, ¿qué es lo que vas a descubrir? Que las dos cosas no son posibles realizarlas si no hay conflicto, si no hay pelea, si no hay batalla, si no hay lucha. Porque tú imagínate que llegan los hebreos y van a Faraón y dice, oye, mira, nos hemos cansado de estar aquí en Egipto, nos vamos a marchar porque queremos disfrutar de libertad. ¿Tú qué crees que pasaría? Es que crees que el faraón les va a decir, oye, pues me parece estupendo que tengáis unas felices vacaciones. Pues no, porque los egipcios estaban muy contentos de que los hebreos fueran esclavos porque se encargaban de hacer el trabajo sucio. Construían las ciudades, los monumentos, las grandes construcciones, todo lo malo para los esclavos. Así que si los hebreos dicen, oye, que nos queremos ir, el faraón tenía un ejército bien poderoso para impedir ese plan. Pero fíjate, segundo punto, segundo pilar del plan de Dios. Los hebreos salen de Egipto y llegan, ¿a qué tierra? A la tierra de... En el plan de Dios, ¿a dónde les tenía que llevar? A la tierra de Canaán. Imagínate que van a los pueblos cananeos y dicen, oye, que venimos nosotros, que vosotros os tenéis que marchar. ¿Tú qué crees que les van a decir? Bueno, no te preocupes, danos un par de días para hacer las maletas y nos marchamos y os dejamos. Pues no. ¿Cómo que venís aquí? Perdona, esto es mío. Así que si tú vienes para aquí, no te preocupes, luchamos. ¿Cuál era lo llamativo, lo más llamativo del plan de Dios? Que Dios iba a hacer estas dos cosas sin que su pueblo entrase en guerra. Y uno dice, espera, eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Sí puede ser. ¿Y sabes por qué puede ser? Porque estamos hablando de un 13, en el que Dios lo hace todo. Y entonces, fíjate, ahora viene la gran pregunta. Si el plan de Dios es que su pueblo no entrase en ninguna guerra, ¿cómo es que hubieron tantas guerras? Pero fijaos, antes de entrarnos aquí, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a examinar lo que hemos dicho. Es posible hacer el plan de Dios porque es un 13. El ejército egipcio y el pueblo de Israel, los dos flancos que estaban claros dentro de la primera parte, salir de Egipto.
El ejército egipcio, ¿cómo estaba formado? Por soldados jóvenes adiestrados en la lucha y en la pelea. Y ese ejército que tenía armas, las mejores de aquel entonces. El pueblo de Israel, es verdad que en el pueblo de Israel había jóvenes, pero también había mujeres, niños y ancianos. Pero es que además el pueblo de Israel no tenía armas. La pregunta es, si se enfrentaban el ejército egipcio y el pueblo hebreo, ¿quién vencería? Y uno dice, está claro, el que tiene armas, el fuerte, el poderoso, el ejército egipcio. Lo curioso es que cuando vamos a la Escritura, claro, nosotros ya como sabemos toda la historia, pero tú ponte en un principio cuando no se sabe lo que va a pasar. Cuando vamos a la Escritura vemos quién venció. Oye, el pueblo hebreo. ¿Y quién perdió? El ejército egipcio. Y uno que no conozca dice, no, eso no puede ser. Eso es una historia falsa. Pero es que fíjate, ¿cuántos murieron de los hebreos? Ninguno. ¿Cuántos murieron de los egipcios? Todos. ¿Y cuántos egipcios mataron los hebreos? Ninguno. Y uno dice, perdóname, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que se enfrenten dos, no sé cómo llamarlo, dos ejércitos? Este vence, no muere ninguno y no mata ninguno. Y este pierde y mueren todos. ¿Cómo se explica eso? Es muy fácil, porque es un 13. Y Dios era el que se encargaba de hacerlo todo. Y ahora repetimos la pregunta de antes. Si el plan de Dios es que su pueblo no entrase en guerra, ¿cómo es que cuando vamos a la Escritura nos encontramos tantas guerras? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú te das cuenta cuál es el problema del pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios no interpreta bien a Dios, confunde las cosas. ¿Y qué hace? El 13 lo convierte en 12. Señor, que tú vienes con nosotros a pelear, nosotros también vamos. No. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis... No. Nosotros queremos pelear. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas muertes dentro del pueblo de Dios? Simplemente por no entender lo que es un 13. ¿Sabéis que hay un paralelismo entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para salvar a los creyentes? ¿Cuál es el paralelismo? Que los dos son 13. Por eso Pablo, cuando habla del plan de la salvación, ¿qué dice? Justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificar? Siendo salvados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, ¿qué es? Es un 13. Es un 13. ¿Y qué es el 13? Dios lo hace todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Confundió. Y el 13 lo hizo 12. Y lo estropeó. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Ay, nos parecemos tanto porque seguimos siendo el pueblo de Dios. Nosotros confundimos las cosas de Dios. Y el 13 lo hacemos 12. Si tú te das cuenta, el texto de arriba y el de abajo son exactamente iguales. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo lo hago todo. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Siendo salvos por la fe. Tú no tienes que hacer nada. Solo tienes que hacer lo mismo que tenían que hacer los hebreos. Mirar y aceptar. ¿Pero qué ocurre? Ay, nosotros, no. Nosotros también. Y hay quien dice,
Pero es que en la Biblia también tenemos un texto que se encuentra en el libro de Santiago que dice que la fe, para que sea fe, tiene que tener también obras. Así que nosotros creemos, nos salvamos por la fe, aceptamos eso, pero nosotros también queremos hacer. Y lo estropeamos. Porque fíjate bien, Santiago nunca pretendió hacer una teología de la salvación. Nunca indagó, investigó para decir, vamos a ver el plan de Dios, cómo salva Dios al hombre. Nunca. Santiago solamente dirigió ese texto que he mencionado y que conocemos todos, porque había creyentes que jugaban con el plan de la salvación y decían, Dios nos salva y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y Santiago se dirige a esos. Pero cuando tú vas a Pablo, Pablo es el único teólogo que hace un estudio concienzudo, pormenorizado, de en qué consiste la salvación. Por eso él dirá, justificados por la fe. Dicho con otras palabras, la salvación es un 13. Dios lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada. Pero volvemos a decir lo mismo. Tenemos la tendencia a interpretar mal lo que dice Dios y nosotros aceptamos que Dios vino y nos salvó. Pero pero con mis obras también. Por eso, ¿cuántos cristianos viven la salvación con incertidumbre, con interrogantes, con angustia? Ay, yo no sé si me salvaré porque cometo tantos pecados. Yo necesito hacer obras buenas. ¿Desde cuándo Dios te dijo que para salvarte necesitabas tener obras? Las obras tienen otra función diferente. Las obras son consecuencia de la salvación, no la causa. Pero no importa. Somos así. Lo escucharás 100 veces y verás que en tu vida, en la práctica, dirás, Señor, qué contento estoy porque tengo buenas obras. Yo me salvo. Somos así. Y menos mal que Dios tiene tanta paciencia. Porque Dios dice que vino a salvar a los pecadores. Y Dios no dejó ningún resquicio. Lo hizo todo para que el hombre pueda salvarse. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Observar y aceptar. Y luego, como consecuencia, vendrán las obras. Pero nunca las obras son la causa. Si no tienes obras te pierdes. Nunca es un 13. Bueno, hemos dicho que en la Escritura tenemos 13 y tenemos 12. Hemos visto cómo funciona el 13. Ahora vamos a ver cómo funciona el 12. Recordáis que el 12 era 4 por 3, no 3 por 4. ¿Y qué significa 4 por 3? Antes que Dios haga, tú tienes que hacer. Porque si no haces, Dios no puede hacer. Vamos a ver cómo funciona el 12. Y vamos a poner un ejemplo que sea muy familiar. David y Goliat. ¿Sabéis que hace poquito tiempo hablamos de David y Goliat? Yo vuelvo a hablar de David y Goliat, pero lógicamente con otro enfoque diferente. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿cómo fue que David venció a Goliat? Y la respuesta que damos es que el que se enfrentó con Goliat no fue David, fue Dios. Y el que venció a Goliat no fue David, fue Dios. Si decimos esto, que es verdad, pero nos quedamos aquí, ¿cómo entendemos la victoria de David sobre Goliat? Y decimos, un 13. Dios lo hizo todo. Y yo te digo, no. La victoria de David sobre Goliat no fue un 13, fue un 12. ¿Tú sabías que antes de que Dios le diese la victoria a David, David tuvo que enfrentar 3 batallas diferentes?
y que si no las hubiese vencido, Dios no le podría haber dado la victoria? Vamos a ver cuáles son esas 3 batallas de David. Primera batalla, la batalla contra el temperamento. La segunda batalla, la batalla contra la duda. Y la tercera batalla, la batalla contra el miedo. Vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Cuál era la primera batalla? A ver, la primera batalla. La del temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es la tendencia natural que tenemos todos a reaccionar frente a estímulos externos. Ese es el temperamento. ¿Vale? Para hablar de la batalla que tuvo David con el temperamento, tenemos que empezar a hablar del joven David. ¿Recordáis cuántos hermanos tuvo David? 7 y él 8. 8 hermanitos. 8 hermanitos. ¿Quién era el más pequeño de la familia? David. Y David tenía los 3 hermanos mayores, que ahí los tenéis, Eliab, Abinadab y Sama. ¿Dónde estaban sus 3 hermanos mayores? Con el rey Saúl, en el campo de batalla, en la guerra contra los filisteos. David estaba con su padre, era pastor, cuidaba el ganado. E Isaí, su padre, le dijo: hijo, vete al campo de batalla a ver cómo se encuentran tus hermanos y me traes noticias. Y David dejó el ganado y se fue allí al campo de batalla. Cuando llegó al campo de batalla, ¿qué fue lo que vio? Oye, en ese justo momento, un paladín llamado Goliat descendía de una de las montañas donde estaba el ejército de los filisteos y descendía al valle y desde el valle lanzaba el desafío al campamento de Israel. Y ese gigante decía: hoy desafío al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y cuando David vio eso y escuchó eso, ¿qué hizo? Miró a su alrededor y había unos cuantos soldados hebreos. Y les dijo: oye, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo me enfrentaré con él y le venceré. Tú ahora imagínate los soldados que estaban, ¿sabes cómo se dice eso, no? Cagaditos, ¿eh? Estaban así, y de pronto viene aquel joven y dice: yo me enfrentaré y lo venceré. Así que se quedaron como diciendo: madre mía. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que su hermano Eliab escuchó lo que dijo su hermano David. Y fijaos, cuando vamos al texto bíblico, cómo lo redacta. Y oyendo Eliab a David, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Cómo se llama esto? ¿Sabes cómo le llamo yo? Provocación. ¡Provocación! ¿Recordamos cómo era el temperamento de David? David era impulsivo. ¿Sabes cómo actúan los impulsivos? Si tú me gritas, yo te grito. Si tú me empujas, yo te empujo. Y si tú me presentas los puños, ven acá, que yo peleo. Así funciona el impulsivo. ¿Tú te acuerdas, David, con Nabal? David se había juntado con 600 jinetes y protegían a los pastores y al ganado de Nabal. Y no le faltó ni un ganado. Los osos, los lobos, los zorros, no, estaban protegidos. Y cuando llegó el día o el tiempo del esquileo, David mandó unos cuantos soldados o gente que tenía y dice: oye, id a recoger el fruto. Y cuando llegaron a Nabal y dijeron: mira, tu hermano David pide, ya que hemos hecho así y así, así. Y Nabal dijo: ¿quién es David? ¿Un hombre que huye? No, yo un hombre que huye, yo no le doy nada. Y cuando aquellos hombres volvieron a David, dice: mira, esto nos ha dicho. ¿Cómo? Cogió a 400 jinetes y les dijo: armaos, porque mañana, que Dios me añada y me diga, no quedará ni un hombre vivo de Nabal.
y fueron a por ellos. Menos mal que la esposa de Nabal, ¿recordáis cómo se llamaba? Abigail, dijo, no es sabio lo que mi señor hace, que no se arrepienta, no cese. Y David paró. ¿Cómo era David? Impulsivo. Así que cuidado, cuidado. ¿Qué tendría que haber hecho David frente a la provocación de su hermano? Discutir con su hermano. Pero fíjate bien, si David hubiese discutido con su hermano, un soldado hebreo le habría cogido de la oreja, le habría sacado del campamento y le habría mandado para su casa. Consecuencia, David no se habría podido enfrentar a Goliat y Dios no le podría haber dado la victoria. Interesante. La pregunta es, ¿por qué David no discutió? Porque David se dio cuenta que él tenía que pelear contra el gigante, no contra su hermano. Y así venció la primera batalla. ¿Hacemos la aplicación? ¿Cuántas veces Dios tiene un hermoso plan para cada uno de nosotros? Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios tiene un plan para ti. Dios no tiene personas decir, oye, no te necesito. Dios tiene un plan para cada uno. Y quiere darnos la victoria en ese plan. ¿Pero qué hace el enemigo? Viene y nos provoca. ¿Y con quién nos provoca? Con la gente más cercana. Con la familia. Con los hermanos de iglesia. Y viene, ¿y qué hacemos nosotros? Torpes de nosotros. Nos ponemos a discutir, nos ponemos a chillar, nos ponemos a insultar y a veces nos ponemos hasta a pegar. Es decir, tenemos que aprender a luchar las batallas que hay que luchar, porque si tú luchas donde no tienes que luchar, no tendrás opción para luchar donde deberías luchar. Y sabes, cuando uno lucha una batalla que no tendría que luchar, ¿qué le pasa? Que llega la insatisfacción a su vida. Cuando tú discutes con un hermano, o discutes con el esposo, la esposa, con el hijo, ¿cómo te quedas? Mal. Porque sabes que no tendrías que haber discutido. Pero lo peor de luchar las batallas que no son nuestras, no es ese. Lo peor es que la batalla equivocada te priva de tener la batalla acertada, donde finalmente tendrás victorias que te harán sentir feliz, útil. Así es la vida. Vamos a la segunda batalla. ¿Cuál fue la segunda batalla que tuvo que vencer David? La de la duda. Y ahora tenemos que hablar del rey Saúl. ¿Qué hizo David cuando se separó de su hermano Eliab, el hermano mayor? Los soldados que le escucharon decir, yo me enfrentaré y venceré, le cogieron y le llevaron al rey. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de David frente al rey? Fijaros qué curioso. David dijo al rey, no tenga miedo el rey, ni este pueblo de ese gigante, porque yo me enfrentaré a él y le venceré. Así habla un hijo de Dios. Con seguridad, con confianza, con positividad. Muy bien, ¿qué le respondió Saúl? Saúl le dijo, tú no podrás. Tú no podrás. No se lo dijo cualquiera, se lo dijo un rey. Y los reyes, ¿sabes lo que pasa? Los reyes saben, por eso son reyes. Y este rey le dijo, tú no podrás vencer al gigante. Y Saúl hace dos cosas interesantísimas. Primero, le explica por qué no puede vencer. Y segundo, le demuestra por qué no puede vencer. ¿Cómo le explica que no puede vencer? Él le dice, ¿cuántas veces tú has peleado en batalla contra un hombre? Nunca.
Tú no sabes. Tú no te has preparado. Tú no podrás vencer porque no sabes, porque Él es un viejo experto. Él lleva años peleando, preparándose y no hay nadie quien le venza. Tú eres un novato. Ni una batalla tienes en tu poder. ¿Cómo pretendes vencerle a Él que vence a todos? ¿Qué explicación? ¿Con qué peso? Pero por si fuera poco, ahora se lo demuestra. Y le viste con las ropas de soldado. Le pone el casco, la coraza, la espada, el escudo, las grebas, en fin, toda la ropa de soldado. Y cuando ha terminado de vestirle, le dice, venga David, adelante. Y David, ¿qué descubre? Que no puede andar. El planteamiento es el siguiente: si no puedes andar, ¿cómo vas a poder pelear? Y si no puedes pelear, ¿cómo vas a poder vencer? ¿Qué tendría que haber hecho David? Tiene razón. Iluso de mí. Oye, es que yo sueño y ahora sueño en grande y me creo cosas que no son. Tiene razón. David tendría que haber abandonado la idea. Pero David no abandonó. ¿Y por qué no abandonó? Porque él hizo un planteamiento sabio. ¿Sabes que la vida se compone de planteamientos? Planteamientos equivocados dan derrota, planteamientos acertados dan éxito. Y él dijo, si yo no puedo vencer al gigante con la ropa de un soldado, yo venceré al gigante con la ropa de un pastor. Porque efectivamente yo nunca he peleado con un soldado, pero yo he peleado con los osos y con los leones y los he vencido. Y con la ropa de pastor yo venceré al gigante Goliat. Interesante. Y finalmente, David venció la segunda batalla. ¿Hacemos la aplicación? El rey, alguien que sabía, le dijo, tú no podrás. Tú no podrás. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase en tu vida? Tú no podrás. ¿Sabes cuándo las escuchamos más? Cuando somos niños. Porque además, ¿sabes quién nos las dice? La gente a la que queremos. Nos la dicen nuestros padres, nos lo dicen nuestros hermanos mayores, nos lo dicen nuestros profesores, nos lo dice la gente mayor, la familia. Tú nunca harás nada grande, tú no podrás, tú nunca serás nadie. Y lo oímos tantas veces que llegamos a creernos, yo no podré. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que cuando Dios te llama para que hagas el plan que Él tiene, tu respuesta es, lo siento, Señor, yo no sé, yo no puedo, yo no puedo. Lo he intentado y no. ¿Y por qué no puedes? Porque tu planteamiento no es el correcto, no es sabio. Porque tú podrías decir, yo como hombre no puedo hacer eso. Pero como alguien superior a mí que me acompaña y me manda a ir, yo voy. Y los planteamientos son los que cambian. Tercera batalla. ¿Cuál era la tercera batalla? La batalla contra el miedo. ¿Cuándo comenzó esta tercera batalla? Cuando David bajó al valle. ¿Sabéis que en España hay un dicho muy interesante que dice, los toros se ven mejor desde la barrera? Yo no sé si en vuestros países también hay este dicho. En todo caso, la explicación es la siguiente. Cuando tú estás en la barrera, estás protegido. ¿Y qué pasa? Que hasta el mayor toro lo vas a ver pequeñito. Pero cuando tú dejas las barreras, dejas la seguridad, la protección, y te vas abajo, a la arena, donde está el toro, ¿sabes lo que ocurre? Que hasta el torito más pequeño te parece un gigante. Cuando nosotros cogemos un avión y despegamos, y así el avión da una vuelta por Madrid y ves las 4 torres, verás qué pequeñas se ven. Porque cuando uno mira las cosas desde arriba, se ven pequeño. Pero cuando tú aterrizas y pasas por las 4 torres y te pones a mirarlas así, madre mía, qué mole. David, cuando vio a Goliat, lo vio desde el alto de la montaña. Desde lo alto. Él arriba y Goliat en el valle.
Pero es que ahora David estaba en el valle, estaba abajo y veía las cosas tal cual eran. Y David vio tres cosas. Un hombre grandísimo, un hombre fortísimo y un hombre enfadadísimo. Cualquier persona que haría, pies, ¿para qué te quiero? Cualquier persona diría, ¡uh! ¿Cómo fue que David no corrió? Porque David era hombre como tú y como yo. ¿Por qué se quedó? Porque él no miró lo que le daba miedo. Él miró lo que le daba la victoria. Por eso cuando habló con el gigante no le dijo, madre mía, qué grande que eres. ¡Qué fuerte que eres! ¡Qué enfadado estás! Oye, ¿qué te he hecho yo? Tranquilo, ¿no? David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David venció la tercera batalla. ¿Cuál fue el resultado? Que después de haber luchado y vencido la primera batalla, y después de haber luchado y vencido la segunda batalla, y después de haber luchado y vencido la tercera batalla, finalmente Dios le dio la victoria sobre el gigante. Y cuando voy al Espíritu Profecía, hay una descripción tan bonita. Dice que allí estuvieron dos ángeles para ayudarle a pelear contra el gigante, porque esa parte era de Dios. Cuando el hombre hace, Dios hace. El primer ángel que hizo dirigió la piedra al lugar exacto. David podía haber pensado en, no sé, en otro sitio. No, la piedra tenía que ir a la frente. Pero claro, un ángel no era suficiente, porque la frente estaba protegida con un casco de bronce. El guerrero Goliat tenía la frente tapada. ¡Ay, pero ahí estaba el otro ángel! Y el otro ángel, ¿qué hizo? Que se golpease el casco, dejase la frente al descubierto. ¿Y esto sabes cómo lo consiguió? Cuando Goliat se iró contra David, que le dijo, vienes tú con un palo como si yo fuera un perro, maldijo con sus dioses, ¡pah! Se pegó el casco y justamente se produjeron la sintonía de los dos elementos que darían la victoria. La piedra se incrustó en la frente y el gigante cayó. La pregunta era, ¿cómo es que David venció a Goliat? Y nosotros nos quedamos solamente con la última parte. Es que Dios peleó contra Goliat y le venció. ¿Qué estamos diciendo? Era un 13, pero no era un 13, era un 12. Y yo termino. Y termino con tres ideas que me gustaría que os grabaseis porque son tan importantes. La primera idea, la vida es una lucha que tú tendrás que luchar. Por favor, cuando ores, no le pidas a Dios que te quite todos los problemas. Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Porque si Dios te quitase todos los problemas, ¿sabes quién serías tú? Un don nadie, un cobarde, un inmaduro. Alguien que no sabría ni luchar, ni enfrentar, ni nada. Y Dios no quiere que seas un don nadie. Dios quiere que seas un valiente y un vencedor. Por eso cuando tú ores a tu Dios, lo que le tienes que pedir, Señor, dame fuerzas para enfrentar mi problema y para vencer mi problema. Porque hay una diferencia entre vivir bien cuando uno nunca ha tenido un problema a cuando uno ha tenido muchos problemas y ha vencido. Y es que uno se siente útil. Qué importante es eso. Segunda cosa, antes de luchar, acuérdate de mirar si tienes un 13 o un 12. No cometas el error de luchar las batallas que son de Dios. Pero no cometas el error de no luchar
las batallas que primero te corresponden a ti para que Dios las pueda culminar con la victoria. Porque si cometes estos dos tipos de errores, nada en tu vida funcionará. Y tercero, recuerdas que las batallas que más tendrás que luchar son de tres tipos. Tendrás que luchar contra tu temperamento, tendrás que luchar contra tus dudas y tendrás que luchar contra tus miedos. Que Dios te ayude en esta vida que es una lucha, que Dios te ayude a luchar. Que Él te ayude a controlar tus impulsos para que puedas luchar las batallas que Dios te dará la victoria. Que Dios te ayude a huir de tus dudas y que Dios te ayude a vencer tus miedos. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Os invito a inclinar el rostro para recibir la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.